característica que tienen los capilares glomerulares que los hacen muy permeables es que tienen fenestras o ventanas, unos agujeros bien importantes que hacen que se filtren más que en otros capilares. Acá sí vemos los capilares glomerulares, pero junto con la capa visceral de la cápsula de Bowman. Ven que hay unas células que rodean a los capilares, que son los podocitos. Esta es la capa parietal de la cápsula de Bowman. Entre ambas está el espacio de Bowman, que es hacia donde se va a filtrar lo que pasa por los capilares glomerulares. Y el espacio de Bowman se continúa con el tubo proximal. Bueno, entonces acá vemos en mayor aumento los capilares glomerulares rodeados por los podocitos de la capa visceral de la cápsula de Bowman, y vemos como los podocitos tienen prolongaciones, que son los pedicelos, que van a formar parte de la barrera de filtración. Entonces, si una sustancia tiene que ser filtrada, va a pasar desde la luz del capilar glomerular, que está acá abajo, hacia el espacio de Bowman, que está acá arriba, y tendrá que atravesar la barrera de filtración, que es esta. Esto que vemos acá oscuro es un eritrocito que va a seguir de largo, no va a ser filtrado. Acá vemos endotelio del capilar glomerular, vemos las fenestras. Después tenemos la capa intermedia, que es la membrana basal, formado por glucoproteínas, y la capa visceral de la cápsula de Bowman, que está formada por los pedicelos de los podocitos y entre ellos diafragmas de filtración, que están formados por distintas proteínas y que hay un poro también de ese diafragma que permite la filtración. Bien, entonces, si una sustancia filtra libremente a nivel de esta barrera de filtración, quiere decir que para esa sustancia es como si no existiera la barrera de filtración. A un lado y al otro, las concentraciones van a ser las mismas, porque para esa sustancia no hay barrera en definitiva, filtra libremente. O sea que si hacemos la relación entre la concentración de la sustancia X en la cápsula de Bowman dividido la concentración de la sustancia X en el plasma de capilar glomerular, lo que vamos a tener es una relación igual a 1. Entonces, este valor de filtrabilidad de 1 lo vamos a ver para distintas sustancias de acuerdo a su tamaño, de acuerdo al radio molecular expresado en Armstrongs. Entonces, vamos a empezar con la sustancia más simple, más pequeña que tenemos acá en la tabla, que es el agua. Un radio de 1, filtra libremente, y otras sustancias que ya vimos también en esta charla. Bueno, la urea no lo vimos, pero filtra libremente. La glucosa filtra libremente. Vamos subiendo el tamaño, tenemos la inulina, que filtra libremente, a 0.98 como si filtrara libremente. Y después nos pasamos a la ceroalbúmina. La albúmina es la proteína más abundante del plasma, y ven que ya tiene un radio de 36 Armstrongs aproximadamente y prácticamente no se filtra. Esta relación de concentraciones nos da 0.01. Entonces, a partir de esta tabla podemos ver los rangos de tamaño. Si la molécula es menor de 15 Armstrongs, se va a filtrar libremente. Si es mayor de 42 Armstrongs, no se va a filtrar. Y entre 15 y 42 Armstrongs se va a ir filtrando en forma variable, dependiendo no solo del tamaño, sino también de la forma que tenga y de la carga eléctrica que tenga la molécula. Lo de la carga no es importante si es pequeñísima. Si tenemos un ion, el sodio filtra libremente,
El cloruro filtra libremente, ahí cuando están chiquitos filtra libremente, no le importa la carga. El tema es cuando tienen un tamaño más grande que puede determinar si va a ser filtrado o no la carga. El calcio, por ejemplo, es un ion muy chiquito, debería filtrar libremente. Lo que puede pasar es que se peguen algunas proteínas. Entonces, casi se pega a las proteínas y no va a filtrar tan libremente porque pegado a la proteína no podrá ser filtrado. Bien, entonces vamos a ver esto de la carga, cómo determina la filtración. Esta micrografía muestra el resultado de un experimento que se hace en un animal de laboratorio, en una rata, a la que se le inyecta ferritina, que es una pequeña proteína. En este caso se le inyecta ferritina cargada negativamente, aniónica. Se espera un determinado tiempo, se realiza la eutanasia del animal, se extraen los riñones y se hacen cortes. Y fíjense que se ven unos puntitos acá en la luz del capilar. Este es el capilar, este es el endotelio fenestrado, la membrana basal y los pedicelos de los podocitos. Acá está el espacio de Bowman. Entonces, estos puntitos que se ven, sobre todo en la luz del capilar, es la ferritina aniónica. Se hace el mismo experimento, pero ahora se inyecta a otra rata ferritina catiónica. Es decir, ferritina, que la diferencia que tenía con la otra es que esta está cargada con cargas positivas. Se espera al mismo tiempo, papá, y cuando se ven las fotos, fíjense que los puntitos se ven ahora en la membrana basal. Es decir, que a igual tamaño, la molécula cargada con cargas negativas es repelida, mientras que la cargada con cargas positivas es atraída. Esto es porque las glucoproteínas de la membrana basal tienen cargas negativas. Entonces, eso genera que repele las cargas negativas y que atrae las positivas. Fíjense, otro ejemplo es para dextranos, que son polímeros de glucosa de distinto tamaño, y lo que vemos, como era de esperar, que la filtrabilidad disminuya a medida que aumenta el radio de la molécula. A mayor radio, menor filtrabilidad. Pero ven que hay tres dextranos diferentes, uno rojo, uno verde y uno azul. Y la diferencia entre esos tres es la carga. Entonces yo les pido que me digan cuál les parece que es el dextrano catiónico, el cargado positivamente. De los tres colores, el rojo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahí se fijan, para un mismo tamaño, por ejemplo, en 30 angstroms de radio, el verde es muy poco filtrado, el azul intermedio y el rojo mucho más. Y por lo tanto, el rojo es el catiónico, el azul es el neutro y el verde es el aniónico. Ahora, para una sustancia que es relativamente poco filtrada, en situación normal, que se muestra acá en este gráfico, ven, según el tamaño disminuye la filtración, y esta molécula para un tamaño de 34, por ejemplo, no es filtrada. Sin embargo, en esta situación, sería una situación patológica, es cómo es la filtración de esa misma molécula cuando se pierden las cargas negativas de la membrana basal, por ejemplo, por un proceso inflamatorio. Que eso puede ocurrir. Y entonces fíjense que aumenta para cada tamaño la filtración. Si esto fuera una proteína que no sería filtrada, y sin embargo en esta situación patológica pasaría a ser filtrada y por lo tanto aparecería en la orina proteína, o sea que habría proteinuria. Bien, entonces ahora vamos a analizar cuáles son las fuerzas que determinan la filtración. Para eso hacemos otra vez este esquemita
que están los capilares glomerulares, acá mayor aumento, tenemos el endotelio fenestrado, que acá se muestra como células naranjas. Tenemos la membrana o lámina basal y tenemos los pedicelos de los podocitos que están acá arriba. Este es el espacio Bowman y estas sustancias serían filtradas pasando por acá. O sea, lo rojo no sería filtrado y lo azul, que es más chiquito, sería filtrado. Esto rojo podrían ser proteínas, por ejemplo. Bien, entonces, una fuerza que favorece la filtración es la presión hidrostática que hay en el capilar glomerular. Esta presión hidrostática está determinada por la presión arterial. El ventrículo izquierdo, al inyectar la sangre, genera una presión a nivel de la aorta y a nivel de la arteria renal vamos a tener una presión bastante similar que va a disminuir después a lo largo del lecho vascular renal, pero que genera una determinada presión a nivel del capilar glomerular. Y esa va a ser una fuerza que favorece la filtración. ¿Cuánto es el valor de esa? No me animo a poner el signo de interrogación porque supone que el signo de interrogación nos lleva a un gráfico, pero después nos tiene que traer de vuelta y en la otra computadora no me funcionó. Así que mejor vamos a hacer el gráfico. ¿Se ve esa línea? Bueno, acá vamos a graficar presión en milímetros de mercurio. Y acá vamos a graficar los distintos sectores del lecho vascular. Empezamos con arteria renal, seguimos con arteriola aferente, capilar glomerular, arteriola eferente. No me acuerdo si están los capilares peritubulares, las vénulas y la vena renal. Pero lo que me va a interesar es, voy a partir de una presión que a nivel de la arteria renal va a ser similar a la presión media en la aorta, que serán 100 milímetros de mercurio. Ahora, a nivel de la arteriola aferente, justamente es una arteriola, y entonces lo que voy a tener es aumento de la resistencia, caída de la presión. A nivel del capilar glomerular voy a tener esta presión, entonces. Vengo para acá y creo que le dimos un valor de 60 ahí en el dibujito. Después en la arteriola eferente voy a tener otra caída, porque es un lugar de alta resistencia, y después va a ir bajando y va a tener un valor muy bajito a nivel de la vena renal. Bien, entonces le damos el valor a la presión hidrostática, que es 60 milímetros de mercurio. Después tenemos una presión hidrostática en la cápsula de Bowman, pero esa presión en la cápsula de Bowman en realidad se opone a la filtración. Por lo tanto, la esquematizamos con una flecha roja en el otro sentido y le dimos un valor de 15 milímetros de mercurio. Y después tenemos la presión osmótica en el capilar glomerular, que ya verán como está en rojo, en realidad es una presión que se opone a la filtración, porque los solutos tienden a atraer el agua, digamos. Ahora, en el caso del capilar glomerular, los solutos que no pasan son los que tienden a hacer la fuerza osmótica, a ejercer la presión osmótica. Y por lo tanto, en lugar de llamarle presión osmótica, podemos ser más específicos y denominarlo presión oncótica, que es justamente la determinada por las proteínas.
Y en este caso la presión oncótica en el capilar glomerular puede ser 28 milímetros de mercurio. Entonces, ¿vieron? No vieron todavía. Pero ahora sí van a ver que antes le llamaba P a concentración plasmática, no sé qué, pero ahora P mayúscula quiere decir presión hidrostática. La presión hidrostática en el capilar glomerular favorece la filtración. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman, en el espacio de Bowman, se opone a la filtración. Y después tenemos la letra griega pi, que quiere, en este caso, simbolizar presión oncótica. Entonces tenemos presión oncótica en el espacio de Bowman tendería a favorecer la filtración, y presión oncótica en el capilar glomerular se opone a la filtración. Entonces, de acuerdo con una ecuación de Stirling, todas estas fuerzas se combinan y nos da esto, que dice que la velocidad de filtración glomerular va a ser igual a un coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración tiene que ver con la permeabilidad de los capilares, que es alta a nivel renal por la fenestra que habíamos dicho, y también tiene que ver con el área de superficie que está disponible para la filtración, que eso puede variar en determinadas condiciones. Pero, asumiendo un valor relativamente constante de este coeficiente de filtración, después tenemos este otro término, que son las diferencias de presiones hidrostáticas y de presiones oncóticas en el capilar glomerular y en el espacio de Bowman. Pero fíjense, ya vamos a simplificar esta ecuación bastante, porque ¿qué les parece que será? ¿Cuál será el valor de presión oncótica en el espacio de Bowman? Cero, porque las proteínas no se filtran. Entonces ya nos va a quedar mucho más simple. Si eso es cero, reescribimos la ecuación, sacamos ahí unos paréntesis y nos queda que la velocidad de filtración glomerular es igual al coeficiente de filtración multiplicado por la presión hidrostática en el capilar glomerular menos la presión hidrostática en el espacio de Bowman menos la presión oncótica en el capilar glomerular. Vieron que están negativos los que se oponen, positivo el que está a favor de la filtración. Este término que está entre paréntesis lo llamamos presión neta de filtración. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la presión neta de filtración en dos lugares diferentes del capilar glomerular. El primer lado es al inicio del capilar glomerular, es decir, en el extremo de la arteriola aferente del capilar glomerular. Y después lo vamos a calcular para el extremo eferente, es decir, hacia el final del capilar glomerular. Entonces, en el extremo aferente del capilar glomerular, ¿cuánto es el valor de presión hidrostática? Aproximadamente, vieron que acá en el gráfico le habíamos dado un valor de 60, a ver si acá es el mismo. Sí, 60. Bien. Después tenemos un valor de presión oncótica en el espacio de Bowman, que ese dijimos que valía 0. ¿Sí? No se filtran las proteínas, 0. Después tenemos un valor de presión hidrostática en el espacio de Bowman, que habíamos tirado un valor en las diapositivas anteriores de 15, ¿tá? Y se opone a la filtración, por lo tanto se lo vamos a restar. Y después tenemos una presión oncótica en el capilar glomerular, que le habíamos tirado un valor de 28 milímetros de mercurio, se opone a la filtración, lo vamos a restar. Entonces cuando hagamos esta cuenta nos va a dar 17 milímetros de mercurio. O sea que la presión neta de filtración o de ultrafiltración, como dice acá, es 17 milímetros de mercurio. Ahora vamos a ver cómo va cambiando esta presión neta de filtración y qué valor vamos a tener en el extremo eferente del capilar peritubular. Se está produciendo la filtración todo a lo largo del capilar glomerular. Cuando llegamos a este sector,
vamos a ver qué pasa. Entonces tenemos que hacer la cuenta de vuelta y viendo si hay que cambiar algún número. ¿Cuánto es la presión hidrostática en el capilar glomerular en el extremo eferente? Exacto. Miren, si vienen acá, se dan cuenta que a nivel del capilar glomerular prácticamente no cambia la presión hidrostática. Por más de que se está produciendo una filtración de mucho volumen, pero la presión se mantiene prácticamente constante. De hecho, el que haya una arteriola eferente a continuación, que genera una resistencia, de alguna manera hace que hacia atrás, en el capilar glomerular, se pueda mantener esa presión hidrostática. Esto es bien diferente de lo que ocurre en los capilares extrarrenales, que cuando se va produciendo la filtración cae la presión hidrostática, porque después tenemos un extremo venoso del capilar que no genera resistencia. Bien, entonces si nos ponemos bien con el detalle, es como decía la compañera, está un poquito cae, pero la verdad que es mínimo lo que cae comparado con los capilares extrarrenales. Si bien acá lo vemos como constante, cayó un poquitito que pasó a ser 58. Bien, la presión oncótica en la cápsula de Bowman sigue siendo 0, ¿no? Estamos en situación fisiológica, las proteínas no se filtran. Presión hidrostática en la cápsula de Bowman se mantiene, exacto. Se está filtrando una gran cantidad de volumen hacia el espacio de Bowman, pero ese volumen que se filtra va a transcurrir por el tubo proximal. Entonces la presión hidrostática no aumenta en la cápsula de Bowman, también en condiciones normales. Si no hay ninguna obstrucción, transcurre y la presión hidrostática se mantiene. Y la presión oncótica en el capilar glomerular va a aumentar. ¿Sí? ¿Y esto por qué va a ser? Porque a medida que se produce filtración de un gran volumen, como las proteínas no se filtran, la presión oncótica a nivel del capilar glomerular va a aumentar. Y puede pasar a ser, por ejemplo, 35 milímetros de mercurio. Entonces, cuando hacemos la cuenta, nos da que la presión neta de filtración ahora es de 8 milímetros de mercurio. Entonces cayó la presión neta de filtración, es verdad, pero por otro lado, todo a lo largo del capilar se está produciendo filtración, ¿tá? Que es distinto de lo que ocurre en los capilares extrarrenales, que en un lado se produce filtración y en el otro reabsorción. En el capilar glomerular tenemos fuerza de filtración todo a lo largo del capilar. Acá vemos lo mismo, pero en lugar de verlo en 2 puntos, los valores los vemos graficados para todo lo largo del capilar glomerular. La presión hidrostática en la cápsula la presión hidrostática del capilar glomerular, que pasó de 60 a 58. La presión oncótica en el capilar glomerular, acá en este gráfico están un poco distintos los valores, pero lo que vemos es que aumenta. La presión hidrostática en el espacio de Bowman, que se mantiene en el valor de 15, por ejemplo, que habíamos visto, y la presión oncótica en el espacio de Bowman, que se mantiene en 0 todo el tiempo. Entonces, este mismo gráfico se puede hacer sumando las fuerzas que están a favor con las fuerzas que están en contra, y restando los valores, pintando el área, vamos a tener la presión neta de filtración, la misma que calculamos, pero ahora todo a lo largo del capilar. Entonces sería en verde las que están a favor, en rojo las que están en contra, y la diferencia entre ambas es la presión neta de filtración, que tiene un valor muy alto al principio que va disminuyendo, que en realidad no llega a ser 0, por lo que calculamos, sería 0 si tuviéramos muy bajo flujo plasmático, pero con un flujo plasmático normal, los valores son los que calculamos: 17 milímetros de mercurio al inicio, 8 milímetros de mercurio al final. Todo a lo largo del capilar se está produciendo filtración. ¿Tá? ¿Qué les parece que ocurre si aumenta el flujo plasmático renal? Con la velocidad de filtración glomerular, con la presión neta de filtración. Aumenta
Puede ser algo que se piense como intuitivamente en realidad, porque el flujo plasmático renal no está en la ecuación de Starling. Pero, ¿cómo se explica que aumente? Es sutil, ¿no? El aumento, pero aumenta. Fíjense, acá es con un alto flujo, cada uno de estos valores, si calculamos, nos va a dar más alto que en este caso, y al final también. Y la explicación es que cuando tenés más flujo plasmático renal, el aumento de la presión oncótica, que hace que disminuya la filtración, se produce de manera más lenta, porque como está llegando flujo, el aumento de la presión oncótica en el capilar se hace más lento y por lo tanto hay más presión neta de filtración en cada punto del capilar glomerular. Cuando les decía eso de que era sutil, acá tenemos cómo cambia el flujo plasmático renal, cómo cambia la velocidad de filtración glomerular con los cambios del flujo plasmático renal. Y para los valores que manejamos, que sería acá el normal, hay un pequeño aumento de la velocidad de filtración glomerular cuando aumenta el flujo plasmático renal. No es un aumento lineal, pero aumenta. Bien, entonces el riñón tiene la capacidad de autorregular su flujo. No es exclusiva del riñón esta capacidad, también la tiene el cerebro y el corazón. Y es autorregulación porque es una propiedad intrínseca del riñón. ¿Qué quiere decir esto de que sea intrínseca? Que si aislamos el riñón de un animal de experimentación y lo tenemos perfundiendo in vitro, aislado del organismo, vamos a poder apreciar este mecanismo, aunque el riñón no tenga ninguna conexión hormonal ni neural, va a presentar esta autorregulación. Bien. Entonces, ¿de qué se trata esta autorregulación? Es que a pesar de que cambie la presión arterial dentro de un determinado rango de presiones, el riñón se las arregla para que su flujo sanguíneo renal y su velocidad de filtración glomerular se mantengan constantes. Por debajo o por encima del rango de autorregulación disminuyen esos valores. Y para el riñón es óptimo funcionar con flujos relativamente constantes y con velocidad de filtración relativamente constante. Y además, si hubieran aumentos muy importantes, también podría producirse daño en los vasos y de esta manera tienden a evitarse. Entonces, como en cualquier otro órgano, el flujo sanguíneo renal va a estar determinado por la presión de perfusión, que le podemos llamar delta P también, porque es la diferencia de presión que hay entre la vena y la arteria, sobre la resistencia. El Carmelo se ríe y me bostezo. Una foca, ¿qué fue lo que dijo un lobo marino? La dejo escrita porque capaz que la volvemos a necesitar. Bien. Entonces, si aumenta la presión, va a aumentar el flujo. Pero si decimos que hay un mecanismo de autorregulación que mantiene el flujo, ¿qué es lo que tiene que pasar para que ante aumentos de la presión el flujo se mantenga constante? Tiene que aumentar R. Exacto.
Ahí van a ver que para el cuentito siempre hago, si aumenta la presión, aumenta la R, si aumenta la presión. Pero es importante tener en cuenta que pasa lo mismo en sentido opuesto, ¿no? Si baja la presión, para que se mantenga el flujo, el mecanismo de autorregulación hace que baje la resistencia. Bien. Entonces, acá tenemos este gráfico que es parecido al que quise dibujar acá. Y se ven tres curvas diferentes. La curva A, que es la línea entera, negra, bueno, todas son negras, ¿no? Pero la línea entera es la A. Después tenemos la B, que son los puntitos, y la C, que es quebrada, como con guiones. Ay, diferente. Entonces, esto es para pensar cómo el aumento de resistencia en la arteriola aferente o en la arteriola eferente puede tener consecuencias algo diferentes. Entonces, en B o en C se produjo vasoconstricción de una de las dos arteriolas y en B o en C de la otra. ¿Tá? Entonces la idea es que ustedes piensen, por ejemplo, en B, ¿qué fue lo que se produjo? ¿Quién fue que aumentó la resistencia? ¿La arteriola aferente o la eferente?